Tertulia El Fumarel. Buenas tardes, noches, días, depende de cuándo lo veáis por YouTube. Bienvenidos al Fumarel número 4. Estamos los sospechosos habituales. Gaspar, está Juan Carlos, David, Alberto y a los controles está César. Tenemos preparados unos temas muy interesantes, creo yo. Ya nos contaréis en comentarios. Y vamos a empezar por una noticia que tengo yo aquí preparada de esta tarde, pero que se me ha quedado totalmente desfasada. Porque el titular que yo tenía es: Asturias se queda sin Campanu por primera vez en la historia, en 25 años que llevan, por ejemplo, en el Narcea. Por suerte o por desgracia, pues ya se ha pescado esta tarde uno. Ahora vamos a hablar de ello, pero tanto en Asturias como en Cantabria habían autorizado para esta campaña de pesca hasta 1,5 centenares de salmones que se podían pescar en el primer día. ¿Habéis buscado a la mitad o...? Uno como Bueno, o sea, 150, ¿vale? El año pasado se tardó 4 días, que fue el más tardío hasta la fecha. Hasta hoy llevábamos, creo, 25, a ver cuántos días. Sí, lo tengo por aquí anotado en algún lado. Y llevábamos 20 y tantos días sin que apareciera un salmón en ninguno de los ríos. Entonces, bueno, ¿qué os parece? ¿Os acordáis que, por cierto, iba a comentar que miréis por favor el Fumarel número 3, cuando está empezando el minuto 3-4, porque yo creo que es digno de un programa de estos de Iker Jiménez, porque pasó aquí un fenómeno paranormal. ¿Os acordaréis que se nos cayó ese cuadro del salmón y dijimos, cuidado, que esto puede ser una señal? Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, simplemente lo que era de esperar. Si llevan ya, no sé, pero 10 años diciendo que el salmón se extingue, pues estamos asistiendo a la extinción en directo. Cada vez que sacamos uno, pues estamos consiguiendo que la siguiente generación desaparezca. Y entonces, nada, 25 días, pues el año que viene será ninguno y el siguiente también. El problema realmente no es ese, voy a dejar que hablen los demás, pero es que la noticia del día yo creo que no es que hayan sacado el campano, sino las declaraciones de nuestro maravilloso Marcos da Rocha, que es parte de la consejería y que sigue insistiendo en que hay que seguir pescando, porque no está pasando nada. Yo esas declaraciones no las oí, pero la verdad, si son así... Yo no lo sabía, pero si son así, son buenos. Yo es que iba a decir algo, pero me acabas de dejar de piedra, Claro, porque sí, si Marcos da Rocha dice que, no, que por fin que hay un salmón y que no pasa nada, que esto sigue su curso, bueno... Exactamente, no sé, yo la noticia lo he leído en F Verde y lo que ocurre es que creo que son declaraciones justo antes de que hubiese el campano, y lo que ocurría es que se decía que en Cantabria se estaban replanteando la estrategia para el año que viene, que no contaban con cerrar el cupo de pesca de este año, mantener la temporada igual, en Asturias también, pero en Cantabria están decidiendo, o decían que decidirán que el año que viene se vedaría. Pero Marcos da Rocha dice que no hay suficiente información científica, que es normal que los salmones entren más tarde. Para estas cosas sí que le interesa el cambio climático, supongo, ¿no? Esta gente viene a comprar los sésanos. Porque hay No, que no partir, lo niegan. porque yo, que me digan hoy en día, después de ver la gráfica de cómo es la evolución de las capturas de salmón. Mira esta. Que me digan que no vieron ni barro sésamo, o sea, no tienen ni idea. Hay que empezar poniéndole barro sésamo a esta gente. Y a partir de ahí se puede hablar con ellos, pero es que lo único que hace es decir, madre de Dios. Yo tengo un problema muy Que serio. vean al conde Draco, que aprendan a contar. Yo tengo un problema muy serio porque yo no veo que lo del salmón es una muerte anunciada, ¿no? Y lo del salmón es una extinción, pues eso, en directo. A mí no me preocupa realmente que esté tardando el campano o no. A mí lo que me preocupa es que esto lo venimos arrastrando por una situación que en Asturias es absolutamente kafkiana. Y es
la consejería encargada de la protección de las especies es medio rural. Entonces, es la que hasta ahora se dedicaría a caza y se dedicaría a pesca, pero esto es meter al zorro en el gallinero, pero y de una manera completamente irreal. Viven en los mundos de Yuppie, es decir, siguen pensando que todo se debe a la pesca en el mar, cuando las pesquerías de salmón están cerradas desde hace muchos años porque no se puede competir con la acuicultura de Noruega, por ejemplo. Siguen diciendo que es porque hay un cambio de temperatura en el río, hay un montón de cosas. Pero realmente, claro, lo que está acabando con los salmones en Asturias, al final es que si saco un salmón, como ha salido ayer el Sella, de 6,5 kilos, sospecho que será una hembra. Casi seguro. Casi seguro. Si es una hembra, lo que estoy acabando es con la siguiente generación por completo de ese salmón. Me estoy poniendo mala. Yo lo triste de esta situación es ver cómo se celebra. O sea, estamos hoy veías la noticia, yo la vi en la televisión al mediodía, Sí, lo que le han hecho. y es que lo ponían como algo bueno, que se ha cogido. Digo, y es que dices tú, madre mía, pero ¿cómo es posible que estemos celebrando esto? Si es que es una tragedia lo que se celebra. O sea, que ha cogido el campano y entrevistando al pescador y como... Digo, madre de Dios, es que como si bueno, no, iba a decir una barbaridad. No, Diga, coime, No, que no. así tenemos más No, audiencia. porque iba a poner la equiparanza con lo que está pasando en ciertos sitios y no es equiparable. Prefiero no decir. La cuestión está, Alberto, que decías que lo preocupante no es si el salmón tarda 15 días o 20 o tal. Yo creo que lo preocupante realmente es que no hay ningún atismo a que haya un cambio en la mentalidad o en el discurso, un cambio hacia la prudencia. Es todo lo contrario, es a buscar un nuevo enemigo del salmón, porque el enemigo del salmón no es ni que el río esté peor, ni que haya más pescadores, ni de que haya ilegales, no, es que hay nutrias, que hay cormoranes, que hay pesca en el mar, siempre es echar balones fuera para algo, y es más, ¿qué más da que sea porque se pesca, porque hay nutrias, porque hay cormoranes, porque hay presas, porque hay barcos en la entrada de las rías? ¿Qué más da? Si el caso es que está desapareciendo. No puedes seguir, tienes que actuar sobre la caza y sobre la pesca y sobre todo aquello que creas que puede influir sobre esa especie. Pero no les influye nada. No les influye nada. A mí me preocupa mucho. Ya hemos hablado tantas veces de esto mismo, es un pero paso más. No, pero el salmón es el ejemplo más visible actualmente. Pero para mí el problema está en la concepción que hay, y siento que sea siempre acabo por ahí, pero la concepción política que hay del medio ambiente. Y es que se ha perdido la sensibilidad, se está perdiendo la capacidad que teníamos. Lo que más se ha perdido, por ejemplo, es aquel principio de prudencia que se hablaba en la Unión Europea, etc. Es decir, la prudencia ante unos datos que no estamos seguros, pero que estamos viendo que no parecen muy buenos, pues no, seguimos insistiendo y don R que R. Vamos a ver, ¿hasta dónde queremos llegar? En esto y en cualquier otra cosa. Y realmente es absolutamente imprescindible ahora mismo que el salmón se declarase en peligro de extinción. Ahí está Saxifra, que se ha metido en ese embolado, a ver si consiguen algo. Tenemos, creo, alguna imagen. Bueno, yo lo que creo que es de agradecer es que, por mucho que salgan noticias en la prensa del estilo de las que podríamos decir nosotros, de preocupación y hasta de cabreo con la situación del salmón no sé, de la ceguera política que sigue permitiendo esto, yo creo que es de agradecer que haya alguien que vaya al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es que hay que iniciar los trámites de una manera determinada, y Saxifra ha dado el paso para presentar los informes que hacen falta para que se inicie ese proceso. Y como esos informes estoy convencido de que van a tener suficiente contundencia y valor científico, no va a quedar otra que dar el paso. Igual que en su día Astel consiguió con el lobo, pues ahora Saxifra resulta que yo creo que se va a conseguir con el salmón.
porque hay que empezar las cosas no en los bares, hay que empezar las cosas por el principio. ¿Qué dice la ley para que se proteja? Pues que tiene que haber un informe científico con datos suficientes, con un seguimiento y tal, que se presente en tal sitio, pues eso hacemos. No le vamos a dar más vueltas, hacemos eso y ya está. O sea, que por mí, chapó a la iniciativa. Es que hay un dato que a mí me flipa y es que desde el 2002 la legislación prohíbe la comercialización de la pesca continental del salmón, pero tanto Cantabria como Asturias cuentan con una enmienda que permite la venta del campanu y del resto de salmones que se pesquen el primer día de la temporada en las cuencas de los ríos. En Asturias es por cierto, si queréis asistir en directo a esta burrada, los que sois de fuera de Asturias, es el tercer domingo de abril. Entonces, la evidencia científica dice una cosa, pero como lo del lobo, pero luego ya se sacarán algún tipo de enmienda o de historia que consiga que sigamos pues con los ojos cerrados y no sé. Yo llego un momento que ya el salmón tiene que ser, como tantas otras cosas, especie de paraguas para que sea el pararrayos ahora mismo. Okay. Pero si consiguiésemos que el salmón se declarase, si a partir del trabajo de Saxifraga se consiguiese que el salmón se declarase en peligro de extinción, eso conlleva una cascada de acontecimientos que no van en contra de nadie, es al contrario, van a favor de todos, porque obligaría a todos los problemas que tienen ahora mismo nuestros ríos a actuar sobre ellos. Presas que ya no sirven para nada, eliminarlas, obligatoriamente. Toman nota, señores políticos. Contaminación, que todavía estamos, tema de purines en las cabeceras. Es que... Bueno. Claro, pero todo eso, a partir de una especie que está en peligro de extinción y que nos lo tomásemos en serio de verdad, habría que actuar sobre ello, sin ninguna duda. Y entonces ahí la cosa cambia, porque es beneficio para todos. No vamos en contra de los pescadores, que no, se están quedando en ellos y los más perjudicados son ellos. Si es que es ridículo. Ya. Pero a favor de todos. Y yo creo que es necesario empezar a entenderlo. Este tipo de actuaciones va a favor de todos. Pues sí. Esto nos recuerda tristemente a lo que está pasando con el lobo. Tenemos dos informes. Uno, el elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable. Recordemos que al frente de este ministerio está Sara Agesen, bueno, es porque es una mujer, no lo dejo ahí, me queda. Y otro, impulsado por la Junta de Galicia, que asegura que el lobo está en estado de conservación favorable en regiones atlántica y mediterránea. Bueno, el informe del Ministerio concluye que hay como 333 manadas, 36 más que en el censo anterior, que fue ni más ni menos que del 2012 al 2014, o sea que solo 36 manadas nuevas, pero muy por debajo de las 500 manadas que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad de esta especie a largo plazo. O sea que podría ocurrir que teniendo menos manadas de esas 500 hubiera un colapso por motivos X y perdiéramos otra especie más. No sé qué decirte, yo... Es que estoy tan... Negativa. Es que es muy triste. Yo creo que la población del lobo va bien en el sentido de que va mejorando los números. Otra cosa es que hay quien quiere interpretar que va demasiado bien y que sobra la mitad, o más de la mitad. Y lo peor de todo es que hay quien cree que para quitar de en medio esa parte que sobran, según ellos, cualquiera vale. Y la evidencia científica dice otras cosas. Dice que hacen falta más manadas, que tienen que estar mejor repartidas, que no se puede cazar por cazar, que si matas a un lobo que tienes importancia dentro de la manada jerárquicamente, que destrozas la manada, la dinámica de funcionamiento. Bueno, pues si no hace... Pero bueno, hoy por hoy yo creo que el lobo, por lo menos, aunque hay quien ladra mucho, yo creo que va mejor de lo que iba hace 2 años. Bueno, no alcanzan las familias que dice aquí que tienen que ser 500 y son 34.
Yo es que tengo que discrepar mucho en varias cosas. La primera. Dale, Alberto. No. La primera es el hecho de que haya 300 manadas o 333 manadas no identifica que esas manadas estén ecológicamente sanas. Bien. Eso lo acabas de decir en el momento en que si destruyes la cabeza de la manada, esa manada se dispersa. El conteo se realiza de una manera muy curiosa porque habría que verlo. De esas manadas se consideran manadas también aquellas que no son reproductoras. Yo no entiendo una manada de lobos que no sea reproductora. No sé si me explico. Será una manada en formación. Bueno, será un grupito, serán colegas, no sé. Que creen cachorros, manada no claro. es. Si son 3 paisanos, Bueno, me voy a lógicamente... desdecir y te voy a dar la razón en una cosa, y es que últimamente, estos días atrás, están apareciendo bastantes noticias de que parece que se pueden estar confundiendo algunas manadas y algunas acciones por ahí con perros asilvestrados. Ya solo nos Bueno, faltaría... que saltó hace 15 días cuando unas ovejas muertas que, decían que al final dijeron que eran perros. Que eran Hace perros y que el 4 propio meses. dueño dijo que Eso. lo que vio eran perros, no eran lobos. Claro. Pero que Los a lo perros que del voy, vecino que que habíamos ya solo, hablado. Sí. que ya solo nos faltaría que para encima una parte de esas supuestas manadas, para encima sean perros y no sean lobos. Sí, sí, sí. Ya sería el lobo más, entonces. Pues sí, pero bueno, tiene muchas posibilidades de que las cuenten como manadas. Pero tenemos un problema añadido. Ahora mismo cuenta como lobo cualquier cosa que tenga 4 patas, unas orejas peludas y poco más, o sea, ¿no? Entonces, los avistamientos de golpes de perros y demás. Está entrando por la zona de Pirineos, está entrando chacales dorados. Ya, un poco más pequeños, mayores que un zorro, pero más pequeños que un lobo, y que van a empezar a causar daños también a medio plazo. Sí, apareció, yo creo que hace 2 años que aparecieron los primeros. Pero Sí. estos son de fuera de Europa, ¿no? ¿O qué? Africanos. Fueron colonizando, fueron colonizando de forma natural. suelen ser Vienen de europeos. Grecia. De En Ah, Grecia se vale. mantuvieron Ah, y sí, se mantuvieron y a través de los Balcanes han ido avanzando y en los últimos 50 años han ido llegado- avanzando. ¿Qué? Bueno, Entre los dolomitas que no lo ve nadie. Han ido pasando. Una Sí, una se han buena ido- noticia, ¿no? No sé. ¿Cómo? Pero claro, esto significa en realidad que el desconocimiento de cómo están funcionando ecológicamente todos los cánidos que puedan aparecer, porque va a haber perros, va a haber zorros, va a haber chacales, va a haber lobos, es que no hay una base real. Nos centramos solamente en los daños y en función de los daños, pero no sabemos cómo está funcionando. Donde hay lobos, desaparecen, por ejemplo, muchos daños provocados por los zorros. Son competidores, les dan matar Son competidores, no, son depredadores. Bueno, pero Los lobos, cualquier otro cánido que tengan por ahí, por la zona, de Se hecho, los calzan, ¿no? de hecho el chacal seguramente El problema se verá limitado cuando llegue a la zona de Ayalón. ¿Dónde está el problema, por ejemplo, ahora mismo? Que no nos afecta en Asturias ahora mismo porque todavía hay manadas de lobos. ¿Dónde están teniendo problemas con los chacales? El País Vasco. Como cada vez que entra un lobo le dan matarile, pues los chacales están aprovechando el hueco. ¿Dónde vamos por ahí? Bueno, pues le achacarán los problemas al lobo, no al chacal. Hay un desconocimiento tan grande de cómo son estas dinámicas que... Y además, estamos hablando y manteniéndonos en... Yo tengo una sensación muy extraña cuando hablamos del ministerio y hablamos de... Tengo una sensación muy extraña, porque realmente digamos que el territorio histórico del lobo no es Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Es toda la península prácticamente. Entonces, estamos concentrando 330 manadas en... Y aparece. Tú lo has dicho. Y en un poco de Portugal. De la península. Sí, eso. Un tercio de la península. pues. Sí, sí. El resto tienen sitio para expandir, pero no te preocupes que a pesar de la protección y a partir del Duero no y no sé qué más, Sí. ya hay quien dice que en Madrid, que aparentemente crió una, También. que no puede haber. Lo leía el otro día. En Madrid y en Jaén o en Guadalajara, no sé dónde. ¿no? Pues que hay que quitarlos, que no puede ser, que son Bueno, incompatibles. flipo en colores. El Este, problema. más tierra lobera, que era el sur de Salamanca y Extremadura, Claro. más tierra lobera que era eso, y que acabará viendo, pues claro. Y se la- Pero tendremos que tener una conciencia distinta, es decir, no están para fastidiarnos, es que es al contrario, eliminan tuberculosis, eliminan problemas, bueno, todas las zoonosis, eliminan
animales con dificultades, Correcto. Mejora mejora el ecosistema, mejora los bosques. Mejora la raza, o sea, quiero decir, los ciervos que a tanto les gusta cazar, a los cazadores, nunca mejor dicho, pues eliminan a los enfermos, eliminan a los viejos, eliminan a los que están deteriorados o tal. O sea, es que es la panacea. No habría tanto jabalí. Por cierto, el otro día saliendo del trabajo me pasó uno así. Luego, no, estaba en el trabajo, o sea, está en el Naranco. Pues oigo, digo, hostia, por ahí hay un jabalí, efectivamente, tiqui, 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 tiqui. Y luego conduciendo, tirando para la autopista, otro ras. Pues eso provoca la de Dios de problemas. ¿Sería se quedaba de comer allí? No. Por la ventana, y, claro. Bueno. Había en Oviedo, ¿no? No sé dónde había una persona que daba de comer, en un hospital o algo así, y todas las noches sí, venía una familia de jabalíes a comer. Estaba fácil, de 4 años. ¿Para tanto o más? ¿Sí? Bueno. Cualquier día un pigarro. ¡Ah! Oye, en el Urriello, el cocinero le echa las sobras de la comida y acude entre los rebecos. Entonces puedes hacer una fotografía al rebeco así. Bueno, comer así. O sea, Bueno, eso también... es que llegamos a todas partes, entonces los Llegamos, animales y llegamos a todas nosotros, partes. y cada vez más, de ahí las pandemias y las historias Claro. estas que... Bueno, que quería comentaros que el informe este impulsado por la Xunta de Galicia, todas las comunidades autónomas están a favor de que hay demasiados lobos y solo se abstuvieron Cataluña, Castilla-La Mancha y el País Vasco. El resto votaron a favor de este informe gallego. O sea que imaginaros lo que se nos viene por delante. Recomiendo que se lea a la gente el manual del lobo que está en la página web de ASCEL, porque es una pasada, ¿vale? Ya con eso da mucho que hablar. Así que meteros en la página de ASCEL y leerlo. Y gracias a Juan Carlos Barredo por las fotos del lobo que me pasó en su momento. Bueno, va a haber reunión del Consejo Consultivo del Lobo y va a haber una concentración, por si veis este fumarel antes del viernes. Hoy estamos ¿a qué? Martes, es martes hoy. Vale. Pues el viernes a las 10:45 va a haber reunión en el edificio de servicios múltiples del Principado de Asturias, en la calle Coronel Aranda 2, una concentración para, bueno, que vean que la gente pues está... En Oviedo, ¿no? Sí, a favor de que no maltraten a este animal, ¿no? Bueno, ante esta mala gestión que aboca a la extinción de especies, ¿tenemos algún ejemplo positivo? Pues sí, empieza ahora la sección Mujeres con Historia y me gustaría poneros musicota porque aquí se viene algo muy fuerte. Juancar, no te duermas, ¿eh? A ver, vamos. ¿Es música para dormir o qué? No, pero... Sí. Los vídeos. No. Música medieval. Bueno, esto es música medieval y nuestra protagonista, Eleonor de Arborea, pues escucharía cosas parecidas, ¿vale? Bueno, voy a bajar un poquito, así, y bueno, diciendo Eleonor de Arborea, ¿os dice algo? ¿No? Alcohol de Leonor. Bueno, David, Leonora. puede que vayas... No sé. Bueno, pues os cuento, La del paseo de Reina. nacida en la Edad Media en Cataluña, en el seno de una familia noble, vivió entre 1340 y 1404, ¿vale? Voy a bajar esto un poco porque me desconcentro. Recibió formación en administración, leyes, diplomacia, etc., porque su padre fue Mariano IV, juez y gobernador de Arborea, uno de los 4 reinos medievales sardos, Cerdeña, que estaba luchando para independizarse de la corona de Aragón. Sí, buen manejo, ¿eh?
Bien, Eleonor se casó con un noble genovés llamado, es que me encanta este nombre, Bracaleone Doria, y tuvieron 2 hijos. Bueno, tras la muerte de su padre y sus hermanos, asumió progresivamente el poder del juzgado de Albórea. Ese poder lo ejerció en solitario, ya que a su marido lo hizo prisionero el reino de Aragón. Vivió en constante tensión política y militar, ya que Albórea se quería independizar del reino de Aragón, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar mucho más. Su gran legado fue la Carta de Logu. Fijaros que si os digo que esta mujer hizo la Carta de Logu con unas leyes que las mujeres tenían más derechos que cuando teníamos aquí al señor Franco gobernando, flipante, ¿eh? En la época de la Edad Media. Pues mirad, esta Carta Logu protegía jurídicamente a las mujeres frente a abusos y violencia, regulaba el matrimonio para evitar abusos, las viudas podían conservar propiedades y cierto control económico, protegió a niños y madres en situación de vulnerabilidad. Y en cuanto a medio ambiente, que es un poco lo que nos viene aquí, regularizó el uso de tierras, controló el pastoreo para evitar la sobreexplotación, protegía bosques y árboles útiles. Allí llamaban árboles útiles a los que daban buena madera y fruta. Castigaba la tala y el daño sin autorización. Impulsó sanciones por incendios o destrucción del entorno natural. Bueno, en aquella época la cetrería estaba de moda entre la nobleza, entre las élites, ¿vale? Imaginaros en aquella época lo que podía ser aquello, ¿no? En la Carta Logu, Eleonora prohibió robar halcones y otras aves de caza. Castigó el dañar los nidos o capturar aves entrenadas por otros. Se prohibió la captura de halcones y azores directamente del nido. Esta medida constituyó la primera ley de protección de la fauna y del medio ambiente en el mundo contemporáneo. La primera ley, o sea, bueno, ¿qué más? Y para terminar, cuando un tal Tommaso Salvadori descubrió en 1868 la nueva especie de halcón a partir de ejemplares ya recolectados en el Mediterráneo, especialmente en el entorno de Cerdeña, lo bautizó como halcón de Eleonora en honor a nuestra protagonista. Tenemos por ahí sonido de halcón de Eleonora, por si lo quieres poner, David. Bueno, ¿qué me comentáis? ¿Qué os parece? Es que de la que estamos retrocediendo, ¿no? En el siglo XXI. Sí, ¿verdad? Estamos retrocediendo. Fue Sí, 1400, sonido ¿no? a tope. Sí. Fíjate, 5 siglos, 6 siglos, 5 siglos. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Bueno, ¿Sabíais que el halcón de Eleonora era por esta señora? Por esto concreto, no, si sabía que era por una señora, pero no sabía que era la historia de la señora. No sabía lo pues, no, me parecía muy interesante lo de la cetrería. La cetrería se basaba, de aquella no había reproducción portuguesa como hay ahora, y todo se basaba en hacer los nidos. Sacar halcones de nidos, sobre todo halcones, que eran los que más segregaban, sacar halcones de nidos, sacar los pollos del nido para especificarlos en cetrería, venderlos o comerciar también. Hoy día todavía hay tráfico de eso. Efectivamente, tenemos que cuidar de cuando geolocalizamos algo de ese estilo. Claro, porque antiguamente me imagino que ganarías una pasta por un halcón de estos. Hoy día, ¿quiénes son los principales compradores de estos animales? Los jefes que siguen con eso. Los jefes siguen convirtiendo con ellos y además, por lo que tengo entendido, están muy valorados los bajarís, el halcón peregrino que tenemos en Ruque, que tenemos aquí en la península, que están muy valorados en la cetrería, las características que tiene y demás. Y hay tráfico negro de ellos, todavía no hace muchos años se destapó un caso que había todavía gente de aquí de Avilés involucrada. ¡Ay, madre! Y bueno,
Chanchullos muy chungos. Lo que me preocupa es no es que en esa época se hiciese una ley y ahora, sino la posibilidad que tenemos, que vivimos, yo creo, y lo acabamos de hablar, de retroceder. Estamos retrocediendo, mira. Ya, sí, Pero estamos, es que lo vemos en todos los órdenes estamos viéndolo día a cotidianos, día. en todos. Que estamos, el medio ambiente ahora mismo está yendo para atrás. Coño, en Ambiente, todo. leyes Todo. de las mujeres, me da exactamente igual. Sí, todo. sí, sí, Se sí. puede retroceder con una facilidad asombrosa. Y la desgracia, Y además votándolo la gente. y votándolo Claro, la es que ese programa juventud, es- La juventud. el futuro. Sí, sí. Y votan unas cosas que yo creo que no tienen ni idea de lo que están votando. Votan por sinceramente. llevar la contra a los que tienen por encima. Así de claro. No, y que bueno, hay mucho misoginia entre los chavales, porque Pero vamos, al parecer hay mucha gente, adolescentes que están locos por votar ideas de este tipo. Ya sabemos que, Sí. sabemos que defiende esas ideas. Yo creo que las nuevas tecnologías nos llevan a la destrucción, a la extinción humana. Nos vamos a extinguir. Como el salmón. ¿Cómo salmón? Y nadie nos protege. Porque si no será de esa manera, será el tramposo o el otro que Vamos. apriete un botón. El próximo día vamos a poner aquí fotos de personas, Sí. a ver si se caen. Claro, claro. El primero ya sé que vamos a poner. Bueno, No hay problema. Bueno. Oye, eso es lo que tienes que traer. Tienes que traer la nevera para meter como en el programa de esta noche de El cielo con ella. sí. ¿Verdad? Y ponemos un nombre y lo metemos en la nevera. a congelar. Ah, vale. No, yo yo creo te que vuelvo para el caso que dar nos las ocupa. gracias por traer aquí a Eleonora. Bueno. Sí había oído hablar, no sabía el detalle tan concreto como lo has contado. No, Es que no yo sabía. no Yo sabía sabía que el dicho. nombre era por una señora, pero Por no una sabía la señora. historia. una mujer que consiguió ser la mandataria más importante jueza de esa región, Lo que de me llama la Aragón. atención es que hace 5 siglos. ¿Cómo nos Ya prestaría cinco volver al siglos, pasado 1400. en una máquina del tiempo y vivir esa Como época? 6 siglos. Claro. ¿Entiendes? Y que ahora, lo que decimos, estamos más atrás. Estamos Con volviendo leyes atrás. modernas. Sí, pero date cuenta, las leyes, no nos vamos a engañar, no se hacen para favorecer la naturaleza, se hacen por conveniencia. Necesitamos la madera, tenemos que evitar los incendios. Es que Pero- las leyes que se están haciendo son así. Esas leyes, que ahora mismo nos parecen leyes súper modernas o súper adelantadas a su tiempo, fueron por necesidad. Y a mí lo que me preocupa es que el retroceso se produce porque la sociedad está tan desconectada ahora mismo de la realidad ecológica que nos debería preocupar, que no importa, esas leyes se pueden retrotraer simplemente porque ya no vemos la necesidad. Acaba de decirlo. Es que es curioso que en su día se hicieron por necesidad, se hicieron por interés económico, social, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahora la desconexión que da es que no se ve ese interés. ¿Cómo es posible No se ve la necesidad, que no ¿no? se vea el interés de preservar los bosques, de preservar, aunque seas para explotación económica, como el salmón? Aunque sea una explotación económica, tienes no que se cuidarlo porque si no se te acaba el chollo. Entonces, es que ni para eso. Ni para eso. Y para eso, y el otro día, en la anterior tertulia, hablábamos de Islandia, Ujú. de que tienen por tradición coger huevos de los acantilados marinos, de aves marinas. Pero coño, lo llevan haciendo Ah, sí. cientos de años y siguen siendo las mayores colonias del mundo. ¿Por qué será? Porque utilizaron unas normas que permiten que tu interés económico sí sea sostenible en el verdadero sentido de la palabra sostenible. Es decir, que dentro de 150 años siga habiendo las dos cosas. Tu Es una beneficio... especie de parasitismo, el humano, pero que estamos pasándonos ya tanto que vamos a acabar con todo lo que parasitamos. Ahora me ha venido esta idea a la cabeza, que estamos pasándonos ya de vueltas y vamos a terminar con nuestro huésped, que es el planeta Tierra. Y Tú que eres biólogo, los parásitos siempre acaban con los huéspedes, ¿no? No necesariamente. No. Los que sobreviven son los que son capaces de hacer que el huésped se mantenga. Tampoco les interesa. Es que, Claro. el virus es eso. El virus lo que quiere es sobrevivir. No. Te mata, pero si te mata tampoco vive. ¿eh? Claro. Pero el problema es eso, es una falta de sensibilidad, de conciencia de la necesidad Ujú. y evidentemente pues eso nos lleva a... ¿Y esto para qué sirve? Sí, Sí, sí. la frase sí. Sí, esa que odias tú.
Sí, es que es verdad, siempre te preguntan, ¿y esto para qué vale? ¿Qué beneficios tiene? O sea, tienes que tener siempre algo beneficio directo. Y luego te rematan y el que venga detrás que corra. Bueno, vamos a dar un volantazo porque Sí, nos sí, vamos sí. precipitando hacia lo negativo y vamos a hablar de buena gente que lucha por mejorar las cosas. Vamos a hablar de Sir David Attenborough. No sé si lo he dicho bien. Bueno, hay que ponerse de rodillas. ¿A que sí? Bueno, aquí tenemos una serie de imágenes de él. Cuando empezó, por cierto que cuando empezó, bueno, voy a leerlo mejor, que lo tengo aquí muy bien estructurado. Lleva más de 70 años descubriéndonos las maravillas del mundo natural. Cumplió 100 años hace poco. 100 años. Sí, hace unos días. 100 años y está, Sí, salieron. y que dura muchos años bien, David. Con la cabeza. 70 años, 70 años de divulgación. Su padre era rector de la universidad y su madre era filántropa y activista social. Ayudó a acoger a los niños refugiados de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Su infancia, él dice que su infancia pasaba gran parte de su tiempo buscando fósiles, mariposas, cáscaras de huevo, etc. También atrapaba renacuajos, ¿Por qué miras a mí cuando eres casar el huevo? pues porque el otro día nos trajiste una precisamente ¿de qué? De garzas. De garza real, que tenemos aquí en Avilés, en el Parque Ferrera. También atrapaba renacuajos y los vendía en el departamento de zoología de la universidad, donde trabajaba su padre. Hoy en día dice que actualmente con el declive de las especies estas actividades ya no son posibles, así que queridos niños, no sigáis los pasos estos. Estudió geología y zoología. Entró en la BBC a través, atención, de un programa de formación. O sea, lo importante que es atraer a la juventud para que aprenda oficios, etc. Por aquel entonces, en la BBC había un programa sobre animales, semanal, y tenía mucho público, Pero, ¿sabéis lo que pasaba? Que cogía al responsable del zoo, traía un bicho, lo ponía pues en la mesa, y ahí lo manipulaba, y hablaban de ese animal. Y a David, que estaba allí formándose y tal, le pareció que era mejor una idea que se estaba viendo por ahí, que era ir in situ al sitio natural donde están los animales. Bueno, como veis, aquí está enseñándoles a... Mira, fijaros qué foto, qué críos. Eso es un armadillo, me parece. Bueno, sí, debe de ser que está en un zoo, pues eso que hablábamos de enseñar especies que tenían en el zoo. Bueno, David convenció a los directivos que era mejor filmar a los animales en su hábitat natural. Bueno, después de ver todas estas imágenes, a mí me gustaría saber quién ha sido vuestra inspiración o qué personas os prestaban de pequeños o a quién os gustaría pareceros. Tengo por ahí un apartado central. Pipi calzas largas. Yo el caballo, el tío. Pero antes de Pipi era de la Fuente, ¿no? No fue José Felipe de la Fuente. sí, Creo que fue antes de Pipi, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, Sí, bueno. Mira, no había que Bueno, yo lo veía todo. Sí, veíamos, César, pero tenemos veíamos por a ahí- Rodrigo de la Fuente, mira, que era el que más nos... Que hay fotos Hombre, por ahí de otra cosa, en otro apartado. De mi época supongo que Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Y yo voy a decir uno que no es... Yo, estando en el instituto, a mí me prestaba... Hablando del rey de Roma. Me prestó muchísimo Vaya bicharraco ese, los libros de Miguel Delibes. Ah, También. mira, Miguel de Sí, que Vives, era buena cazador. opción. Que era cazador. Él era cazador, Era pero cazador. me prestaron mucho todos los ¿Qué libros. cazador? Creo que los leí, no voy a decir todos por si acaso, pero creo que la enorme mayoría, incluso algunos con contenido social más que de naturaleza, pero me prestaron muchísimo. ¿Sabéis quién es este señor? Sí. Lorenz, ¿no? Con la Lorenz. Conrad No sé Lorenz. quién. No. Dar el hombre.
¿No es Lore? ¿Corre Lore? Qui era el darrer, coño? Era el Darren. Vale. Como eran mis amigos. Qué vergüenza. Mi familia y otros animales. Bueno, yo no. Y era no el acordaba de él, Darren. ¿no? Madre mía. Y era el Darren, sí. Hay más gente por ahí. Bueno, ¿conocéis a esta mujer? Pipi calzas largas. James. Sí, qué Jane picante. Goodall, maravillosa. No pone el nombre, ¿no? Sí, es verdad también. Yo conocí a Attenborough y a Goodall, vamos, una presentación de hola y adiós. Esto es lo de los Con los príncipes Con los príncipes de Los Asturias. pri- Y fue interesantísimo los las chimpancés. dos charlas. Las dos charlas fueron interesantísimas. La de Goodall aquí en Avilés, la de Attenborough creo que en Oviedo, si no recuerdo mal. Espectaculares las dos, pero... En Gijón. Fue en Gijón. Tuve yo. Estuviste tú, bueno, yo estuve también. sí. ¿En la Tembur estuviste tú? Sí, y espectaculares las dos, pero claro, a mí lo que me preocupa es que estamos sacando gente mayor. Ya. ¿Por qué Bueno, ¿por qué pues- donde estoy viendo el parque fijo? Ahora que algunos saben. Sí, Sí, ¿quién pero sabe eso eso? ya no estamos puestos. Luego os cuento una novedad, una sorpresa de Joaquín Araujo. Joaquín Ya, Araujo. esa. Joaquín Araujo. Sí. Tenemos más. Qué bueno. ¿Quién es? Ya os Justo, gustó. ya, justo. Vaya, me cantaba esa. Ta, 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 La música, ta, ta, el ta, calipso. ta, ta, El ta, calipso. ta. Creo que era esa, o eso es de otra cosa. No, Sí. A ver, sí. De Vale. música no me Es acuerdo. que se parece mucho a lo de la guerra de las galaxias, no. Al equipo A, al equipo A. Déjalo ahí. Este fue gracioso. Sigue, que hay más gente. Bueno, Diane ¿sabéis quién Fossey. es? Diane Fossey. Pipi calzas largas. Oye, César, por Mira, favor. de todos los que pusiste, bueno, Y yo creo que casi esta... todos eran divulgadores. Divulgadores. Jane Fossey y Goodall eran investigadores, que también se dedicaban muy bien a la divulgación. Esta mujer Pero la mayor parte eran divulgadores puros y duros. Sí. que escribió Gorilas en la niebla, un libro precioso, y fue asesinada haciendo su trabajo, que era defender a los gorilas. Qué pena, ¿verdad? Y un día tenemos que hablar de la gente que ya no está con nosotros porque en el Amazonas están arrasando con todo. O sea, nosotros ya no existiríamos en el Amazonas defendiendo a la naturaleza porque acabarían con nosotros. ¿Tenemos a alguien más, César? Allí, no, ya están todos. Bueno. El año pasado que vimos a los lobos, el lobo ibérico en Zamora, hay uno que nos enseñaron los lobos, trabajó con este. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Estuvo con este. Trabajo con él. Tuvo muchos Documentales. sí, Es buenísima sí. roja, ¿eh? Bueno, si no. Bueno, conozco un chaval, se llama, creo, Melerus, que es un chaval muy joven que está haciendo unas cosas muy chulas por la naturaleza. Tiene en YouTube y me imagino que más cocinas tendrá TikTok y esas historias, que está comprando terrenos para salvar a la alzacola rojillo. Y está replantando pues todo lo que es las plantas de esa zona es que tengo que investigarlo. Si eso voy a apuntar que para la próxima vamos a hablar de este chaval. En alguna ocasión creo que Te ha salido, en Fumarel Sí. estábamos hablando de clima y juventud y yo estoy convencido de que sí hay mucha gente haciendo muchas cosas. Y ese chico que dices tú, yo ya lo llevo viendo desde hace tiempo y hace cosas súper interesantes. ¿A que sí? Y tiene una manera de vivirlo y de contarlo totalmente diferente, porque es normal, es un chaval que tiene, pues no sé, tendrá 30 o 30 y pico años ¿Cómo se llama? menos que yo, no sé cómo se llama. Bueno, Debe es ser ese Melerus. Melerus. Melerus, pone Ah, Melerus. Paquita. No sé si será la que... Que vamos Y lo cuenta muy bien, y gente que va, bueno, se volvían locos, vamos a ir a no sé qué sitio del mundo y vamos a ver no sé qué serpientes, y son así como muy teatreros y tal, ¿no? Pero que Sí, además le gustan mucho las siendo serpientes, una los persona tan aspectos. joven y inexperta en el sentido de que, bueno, tiene pocos años de vivencia y tal, pero, joder, que se Controla saben mucho, sí. manejar muy bien y que además controlan medios audiovisuales para hacer Correcto. cosas muy divulgativas y muy de mucho Como por interés. ejemplo los Y se animales están que mojando. caen en las balsas, bajan por las balsas estas de agua que hay pues por la parte agraria de España y encuentran los cadáveres y otras veces salvan pues serpientes a mogollón. En una balsa encontraron 4 tipos diferentes de serpientes. Y Es lo que te pasaba con los canales de regadío.
Entonces tienen que hacer... Yo tengo visiones contrapuestas, porque en concreto de este chaval Ah, tienen cosas que están muy bien y todo lo que habéis dicho me parece perfecto. vale. Y luego tiene una parte que no me gustó mucho, porque claro, en esa parte de espectáculo que tiene, Tipo Fran de la Jungla, ¿no? sí, tiene una parte que, bueno, depende para quién, puede que, probablemente en el proceso en el que hace los vídeos, pues como todo, tiene mucha postproducción y tiene muchas cosas, pero daba a entender situaciones que no estaban muy bien. Y esto de hacer fuego en Somiedo para pasar la noche, para ver al oso... Hay uno en televisión que están echando en la 2 que es Animales Letales. Lo habéis visto en la 2, están echando, que dura 20 minutos, después de los documentales de la tarde. Sí, que sale... Y es Fran, fantástico. Netanyahu, Sí, que es un fantástico de copo, pero lo que está haciendo es molestando por todos los sitios donde va, porque va a buscar Bueno, tengo que levantar una mano a favor de este chaval. No, de este yo no lo conozco. Porque No sé quién es. Félix Rodríguez de la Fuente tampoco sería políticamente correcto, Pero en su día. no sé si el tiempos- sería... Claro, en su día, ¿eh? No tienes la capacidad de llamada que tienes. Claro, vamos a ver. Ha cambiado la situación. Yo estoy absolutamente a favor y creo que nosotros mismos tenemos que empezar, los que estamos aquí, a mejorar nuestra capacidad audiovisual, nuestra capacidad comunicativa, aprender a utilizar, por ejemplo, en la tertulia salen muchas cosas muy interesantes, pero hora y media de tertulia igual es excesiva para verlo cualquiera. Tenemos que aprender a hacer cortes, a producir. En eso nos llevan los chavales años luz. Sí. Y llegan a un montón de gente de una manera extraordinaria. Y para muchas cosas es maravilloso. Pero la situación actual en la cual la accesibilidad a cualquier sitio es altísima. Cualquier guaje con 18 años ya tiene un coche, ya tiene... Sí. No puede ser engañoso a la hora de lo fácil que es acceder a un sitio, que no tienes problema. Cuidado. Bueno, ya. Cuidado, o sea, todo tiene que llevar también una explicación o una educación, no vale solo el espectáculo. Y ahora mismo, claro, cuando un vídeo te tiene que durar 1 minuto 30 y ya no te lo miran porque dura tanto y con 30 segundos ya te lo pasan, es muy difícil llegar a... Sí, que sea viral, que haya claro, clips, es muy difícil explicar las cosas de una Sí. manera que está bien. Está bien para hacer un clip sobre el tritón ibérico, está bien para hacer un clip sobre cómo salvamos las serpientes y cómo ayudarlas, y eso es genial y está ayudando una barbaridad, pero hay otros momentos en los que nos metemos en maizales Ya. que me resultan Bueno, sí, recurrentes. te puedo entender que muchas veces esto pasaba con una gente que tenía unos animalitos en una granja y los rescataba, que fue también lo que le pasó a Fran de la Jungla, que cogieron un cervatillo, para pedir dinero. Entonces ya el cervatillo se hizo grande y entonces tenían que localizar otro bicho que se lo traían a su granja y lo estaban salvando, y era todo artificial, pero era para conseguir dinero. En fin, que a veces es verdad que no todo vale. Que sí, que yo entiendo que Félix Rodríguez de la Fuente ponía cabras para que las cogiese el águila real y nos parece bien porque, bueno, pues en su momento fue estupendo. Y estoy seguro que lo que hacen estos chicos trae más beneficios que perjuicios. Pero no podemos olvidarlo todo. Y entonces, igual... Venga, pues muy bien, ese toque de atención, como siempre Alberto controlando por dónde se fuga el agua, ahí está Alberto, cuidado. Muy bien, bueno, ya nos queda poco, ¿vale? Porque si no nos alargamos, ya sabéis, y vamos a hablar, volvemos a dar otro volantazo, vamos a hablar del declive de las aves en las zonas agrícolas esteparias de Europa, que está en niveles críticos, siendo la península ibérica una de las zonas más damnificadas. Joder, qué bicho más guapo. Una fotografía cuando vino el año pasado. Atención, porque se están reduciendo estas poblaciones de... No es eso.
Querido, Ya te interrumpí. le llamo al orden. Culpa mía, culpa mía. Bueno, os dejo que terminéis, venga. No, que Estábamos flipando con la foto. Bueno, El claro, año- el pensé que año era pasado. celular. el año pasado estuvo Sí, en sí, Cerván, sí. ¿no? Pensé que era celular, yo le digo, Estaba joder. diciendo, No, esto está sacado de internet. Por cierto, doy las gracias a todas las personas que sean autoras de todas estas fotos que no he puesto de quiénes son porque no. Pero no los únicos. no, Pero no. podéis mandarnos un email y os venís aquí y al fumaré. Exactamente, y habláis de que esa foto es vuestra y que os parece muy mal todo y entonces, bueno, pues tenemos aquí un diálogo estupendo. Que estamos en niveles críticos y es que se han reducido estas poblaciones ni más ni menos que un 77% en la última década. Estamos hablando, 77%, que es mucho. Alondra común, calandria, alondra ricotí, ave fantasma, al borde de la extinción, la alondra ricotí. Alzacola rojizo, que está con un declive del 90%, o sea, el 90% es de cada 100 alondras que había en otra época, solo quedan 10, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? El sisón común, el alcaraván, alcaudón real y la codorniz común. Y las gangas, las anteras. Venga, ahí, venga. Si pones la lista es que es interminable. ¿Se puede incluir ahí el torillo? Bueno, el Ese torillo grupo. hacía mucho que ya está ¿El extinguido. torillo qué es? ¿La toro? En la península. No, el del torillo, como si fuese una... Como una codorniz que había en el sur, le llaman torillo andaluz. Lo había en Torillo Andalucía. andaluz. Pero ese está ya está extinguido hace muchos ya años en la península. se dio por ¿Tenemos extinguido. algún sonido, César? Creo que lo hay en el norte de África. Ah, alguna Marruecos. cosa. Hola, Ricotí. Mira, eso lo todo. Codorniz común. Vamos a escuchar a la alondra ricotí. ¿Sabéis por qué se llama ricotí? Parece que claro. Porque parece que dice ricotí, según los ancianos de su lugar. Vamos, que le pusieron un nombre como a las reedidoras, o que le puso un nombre del carrillo lo mismo, se molestó Es mucho. como mucho frío de la oropétola. De todas estas aves que estás mencionando, que es lo que decís, ¿no? El silencio del campo o tal, yo creo que eso era, Juan ya lo comentó también en otra de estas tertulias, que son los sistemas agrícolas y las formas de manejar la tierra, las formas de Cambió radicalmente en los los últimos... manejos. No hace falta irse muy lejos. En los últimos 40 años, Hombre, lo que vemos, no hace falta irse al centro de Europa ni lo vemos aquí. En los últimos 40 años hemos pasado de una ganadería y agricultura un poco más... como muy manual. muy manual sería la palabra, a una mecanización total. Y un manejo totalmente distinto al que se llevaba antes. Exprimiendo al máximo todo. Entonces, claro, Yo tengo 70 años, yo tenía 20 años, una nevada de año nuevo, para decirlo, los aves de pares de este tamaño que había, y venían a la luz y igual cogeríamos 40 o 50, se Esta estrellaban no sé si contra será las la casas, ricotí. ¿Lo puedes Sí, ver? Ah, porque sí. se nevaba el terreno donde duermen, que duermen en el suelo, y se levantaban a volar, y iban a las luces del pueblo. Hasta Loreto. vamos, todos los sistemas ahora agrícolas que ves, lo único que buscan es Este la es máxima el- producción el- en el menos tiempo posible. Correcto. Se Entonces, os claro, ocurre- esos cambios de manejo en el campo pues Pero no- conllevan la no- distinción no- de no- todas estas especies. La modernización fue Y aquí lo vemos. fatal. ¿no? Aquí las alondras, ahora hay muchísimas menos. Los trigueros, la bandera bollera, los cucos, torcecuello, Bueno, en fin, cuco. cada vez es menos. Aquí por menos. Yo lo que pasa es que todas estas especies... Empiezas a sumar y... Todas estas especies podemos deducir rápidamente. Yo ahora mismo, ¿cuántas veces lavabais el coche cuando ibais por Castilla? Porque yo iba con mis padres y aquello era, o de sea... los mosquitos que había. Es que Es que ahora los, aprendieron a insect- esquivar los coches. los insecticidas y los herbicidas fueron, Claro, claro. yo para mí es el 90% del Muy bien. declive animal. Ahora mismo en Asturias está ocurriendo. Antes Sí. yo empecé a notarlo en la zona de Castilla
Cuando se mecanizó, pero Asturias no tenía ese nivel de mecanización, porque, Pero lo hacía más complicado. No. pero en cambio la destrucción de especies tiene que seguir siendo brutal porque Los insectos. cada vez matas menos insectos con el coche. A ver, por ejemplo, las liebres no hacen viveras como los conejos, por ejemplo. En Tierra de Campos, en León, o mi tierra que era de secano, había liebres a punta pala. ¿Qué pasa? Vinieron los tractores y los gazapos mueren todos. Como cuando ardan las tierras o las gradas estas gigantes que hay ahora día, matan muchísimos. Y eso pero es así. Y luego se queja. Es así. No, eso pasa. La modernización. y Todo el manejo. Vas todo. analizando cada especie Todo. y todas al final tienen como conclusión el manejo. Yo ahora, de la que me acuerdo así más claro, los aguiluchos. Aguilucho pálido y aguilucho cenizo. Coño, joder, los que había. Criaban en los trigales y todo esto. Claro, los cereales. Fueron cerealistas. Yo me acuerdo ¿Qué ha de- pasado? Han buscado especies que cada vez producen, o sea, se cosechan antes, que encima con el cambio climático también se favorece cosechar antes, entonces los nidos van todos a tomar por saco. Exacto. Pasa la cosechadora y es que van todos los nidos a tomar por saco. Madre de Dios. Hay experiencias, hay que contar la parte positiva. Sí, también, pero son porque experiencias puntuales. son experiencias, pero que son Pero son experiencias que puntuales. se quedan en cosas que se quedan en un tamaño muy pequeño para lo que es la catástrofe de la biodiversidad, porque la mecanización y el uso de pesticidas e insecticidas en general es tan sumamente brutal y el descenso es tan brutal que estas experiencias están muy bien, pero claro, habría que multiplicarlas por, no sé, por 1000 para que realmente fueran un poco de contrapeso. Las experiencias estas de olivares vivos, parece que se llama, Sí, y hay yo llevo otros, unas cuantas de esas. y sitios en los que están intentando trabajar con agricultores pues para hacer un manejo diferente de las tierras de cereal y luego, claro, están buscando la manera de darles la contrapartida, es decir, que tengan un sello de respeto por la naturaleza. ¿Qué pasa? Que eso luego tiene un problema, y es que para que ese sello de respeto de la naturaleza, o de que es un proyecto que participa en salvar los aguiluchos, o en el aceite que está hecho, el aceite está hecho en un olivar que cumple no sé qué, todo eso normalmente encarece el producto y no hay la sensibilidad suficiente como para que económicamente les resulte rentable a esos agricultores. Entonces, bueno, si las ayudas de la PAC realmente incidieran en ese tipo de proyectos, pues podría ser la opción. Pero la idea tendría que ir por ahí, el ir buscando Pero no hicieron eso. formas. Lo de la PAC lo que ir hacen es buscando fórmulas de incentivar al trabajo. agricultor para que siempre una manera de producir más. Pero para producir más tienen que echar insecticidas, echar herbicidas, coger unos arados que llevan 200 metros, como digo yo, y claro, una mano para allá, entonces todo lo que pillen. Bueno, habéis dicho intensificación de la agroindustria, abuso de pesticidas y herbicidas. Una cosa muy chula, que es la pérdida de los linderos y la vegetación marginal, que ayudaba y ayuda para... Claro, las famosas sedes. Ujú. Que siempre separaban las fincas. Es que eso es otra cosa. Por ejemplo, cada poco se hace una concentración nueva. Sí, concentración Se parcelaria, hace- claro, las se hizo sedes. hace 50 años porque en mi pueblo había 3.000 fincas, los dejaron en 300. Ahora han hecho otra y las dejan en 100. Entonces, si había 3.000 lindes, ahora hay 10 lindes. Y en las lindes, cuando se regaban las fincas, las perdices libraban los nidos que se hacían en las lindes. Ahora no hay lindes. Ujú. Mira. Me vais a dejar que meta un concepto, Sí. pero para otro día que hagamos otra. Es que le estoy cogiendo una tirria, por muchas razones, a una palabra que se usa en economía, que es la economía de escala. ¿La comida de qué? Economía de escala. Es la base, Voy a apuntar. del pensamiento económico, pero para mí es la base del deterioro de todo esto. No te quepa duda, sí. Porque al final tú estás hablando de las fincas. La economía de escala quiere decir que vas a sacar más rendimiento y más fácilmente el rendimiento a una finca mucho más grande, con un aparato muy grande. Claro. Vale, pues eso implica que vas a utilizar unos medios que van a ser mucho más agresivos con el medio ambiente.
Y lo mismo sucede con el tamaño de las empresas. ¿Cuántas vacas hacían falta para que fuera rentable? ¿Cuántas vacas hacen falta hoy? Hoy no se puede plantear nadie vivir con 10 vacas. Necesita muchas más. La economía de escala utilizado al extremo es la base de todo el sistema económico actual. Y no vamos a cambiar de tema, que me diciendo. Hoy lo entiendo, en la ganadería asturiana, que tienen que poner muchísimas más ganaderías más grandes porque no hay leche. Hoy nos dijeron, hoy no tenemos. Es que no recuerdo el dato La leche de exacto. Asturias. O sea, han es acabado la traen de con Francia. el pequeño ganadero y ahora quieren... Es que no hay leche en España. Es que eso se, no hay que se leche. importa muchísima leche. ¿Cómo La que no traen hay de- leche? Sí hay leche. Lo que pasa es que mala leche. Sí, Bueno, sí, mala leche. Viene de Francia, la traen a León y de León a Asturias. Es que no te Pero imaginas ¿sabes tú. por qué hacen eso? Bueno, Porque les sale más rentable. por lo que sea. Pero Solo lo que me por decía, eso, porque pero leche luego hay. oyes la noticia Hombre. esa, que yo también pensé eso. Pero luego ves la noticia y lo echan en televisión, en el telediario, que hay que hacer ganaderías más grandes porque hace falta más leche. La noticia era Claro, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es un paso de tuerca más en la economía de escala. Es y eso, no, eso es no lo me que- cambies de tema, porque me enciendo con la economía de escala, porque eso es un paso del neoliberalismo y del modelo capitalista. Un paso más. A ver, que tenemos que ir cerrando. Sí, cierra. Bueno, todavía nos queda una La hoja, pobre pero alumna vamos a ir Nicolás. rápido, Juanca. Yo tengo que hacer la cena todavía. Bueno, a ver, otra cosa, y no, vamos a ir rápido, ¿vale? El abandono rural y ganadero, pues, a lo mejor a ciertas especies que necesitan, se benefician de los usos agrarios buenos, y luego el despliegue desordenado de las renovables, que también... No me saques el tema. Ya vamos No, a no. Vale, lo dejamos ahí... Bueno, Bueno, déjalo. Dedícale un día y vale, hablamos. esto lo vamos a tratar más adelante. Estas aves son termómetros de la salud ambiental y son controladores de plagas y dispersadores de semillas. Eso es lo que nos beneficia y estamos perdiéndolo por nuestra mala cabeza. Bueno, hay menos insectos. Vamos a terminar ya con una buena noticia. Bueno, no sé, sí. Hay menos insectos, luego hay menos pájaros. Así que es una gran noticia conocer que el municipio de Satipo, en la Amazonía peruana, se aprobó una ordenanza que reconoce formalmente a las abejas nativas sin aguijón, que son meliponinos, como sujetos de derechos. Porque se estaban destruyendo los árboles y nidos donde estas abejas habitan, allí en el Amazonas, ¿vale? Y gracias entre otros, a la científica peruana Rosa Vázquez Espinoza y al apoyo de organizaciones ecologistas, se ha conseguido la protección no solo de estas abejas, sino de todo el ecosistema complejo donde habitan, el efecto paraguas que hablamos. Ríos, bosques primarios, etcétera, se benefician de esto, ¿no? ¿Qué derechos tienen estas abejas sin aguijón? Pues tienen derecho a existir y prosperar. Que tengan derecho a existir y prosperar significa que se prohíbe que las destruyan. O sea, no se pueden matar a estas abejas, ¿vale? Derecho a tener hábitats libres de contaminación, o sea, que donde estén no se puede contaminar. Derecho a mantener las condiciones climáticas sostenibles. Y es que el cambio climático y el cambio que puede ocurrir si destruimos el ecosistema de la zona, pues puede alterar el clima del lugar, o sea que... Y derecho a representación legal. Y diréis, bueno, ¿y por qué estas abejas ahora tienen estos derechos? ¿Qué pasa con estas y no con otras? Porque son superpolinizadoras de la selva, son autóctonas de allí y han evolucionado junto con las plantas de allí. Entonces hacen una simbiosis del copón, ¿no? Y son un eslabón insustituible de la supervivencia de las plantas y del planeta y de nuestro
pulmón, el pulmón del planeta Tierra. ¿Qué tal? Vaya pasada, ¿no? Si se cumple, eso, el papel todo lo aguanta, como siempre se dice. Pero os imagináis, a ver, vamos a poner el lobo. Derecho a existir y prosperar. No. Derecho a hábitats libres de contaminación. No. Derecho a mantener condiciones climáticas. No. Derecho a representación legal. El salmón. Derecho a existir y prosperar. Pues prosperar poco. A tener hábitats libres de contaminación. Tampoco. A mantener unas condiciones climáticas. Dispara, tampoco. Alberto, dispara, que estás ahí. No pasa nada. Y es que, Dispara. queridos amigos, y ya termino con esto y luego ya si queréis podéis hablar, la ausencia de polinizadores, o sea, coger una planta, ¿no? Taparla para que no tenga polinizadores, que es un estudio que han hecho, reduce un 50% de la producción de semillas. Un 50%, o sea, la mitad. Y un 27% la biodiversidad vegetal, que yo entiendo con esto que al haber menos semillas hay menos biodiversidad de esa planta, ¿no? ¿Os imagináis tener a personas con un pincelito polinizando cada planta? Eso sería un gasto brutal y estos animales nos lo hacen gratis y encantados de la vida, o sea, bueno, venga, A ver, espera. Alberto. Yo es que esto de... A ver, vamos a ver. A ver, Alberto, Vamos a ver. Alberto, ya he encontrado una fuga de agua, ya va. No, aquí... No, yo quiero que hable él porque me lo va a poner en bandeja seguro. Son cosas, es que son cosas muy distintas. Mira, a mí me recuerda, esto le han puesto un nombre que para mí me resulta muy polémico. Sin aguijón. No, Ah, derechos. derechos. Ah, Derechos. vaya, no doy una. Pero a mí lo que me recuerda es lo que hablábamos antes de Leonore de Cerdeña. De Arborea. De Arborea. Sí, de Cerdeña, sí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurre es que los habitantes de esa zona ven una necesidad, tienen una sensibilidad y apoyan la protección de una especie que les resulta beneficiosa. Y se convierte en una especie de paraguas, ya puestos a decir, Bien. que lo que hace es beneficiar al resto. Lo de establecer los derechos a mí me parece muy polémico porque me resulta muy curioso. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es la especie humana para darle derechos a nadie? O sea, a nadie, a ninguna otra especie. En realidad estamos endiosados en esa situación. Bien. Es lo que decías tú antes. Estas abejas sí y las otras no porque tienen un aguijón. Hombre, fastidies. Quiero decir, No va por ahí el tema, seguro. No. Es una especie que se llama así y que allí será pero- muy peculiar y causará una serie de beneficios a esas poblaciones y, como dices tú, les interesa. y me parece genial. Claro. Es decir, a mí lo que me parece, me da igual cómo lo llaman, que sean derechos que no, mientras sea una cuestión de acabas protegiendo esta especie y acabas beneficiando al resto, y eso es muy educativo, salió una foto de críos, Sí. el que se den cuenta de que la protección de una especie en realidad les beneficia, bueno, igual les lleva a tratar de proteger a otros. Bueno, es que implicar a niños hace que el futuro de esa especie pues tenga más oportunidades, ¿no? Porque ya tienen esa sensibilidad, que es lo que está haciendo David con sus escuelas naturalistas. Pero hay un problema con esto. A ver, el defender una especie en concreto por un interés general, hay veces que eso habría que explicarlo muy bien. Aquí, cuando se ha hablado muchísimas veces de la importancia de las abejas como polinizadoras. Es ganado, ¿Eh? son ganado. Son ganado. Las abejas son Las ganado. abejas son ganadas. Porque se utilizan para producir miel y para producir cera, ¿eh? Y entonces para salvarlas, a alguien se le ocurrió, es que son unas polinizadoras estupendas. Nadie se da cuenta de que hay cientos de especies polinizadoras que importan un pimiento, pero las abejas sí. Pero no porque sean polinizadoras, importan porque hay un colectivo que ha sido capaz de alzar la voz y de que les oigan, pero que en realidad lo que les importa es que sacan beneficio de la cera y de la miel de esa abeja. Bueno, pues esta gente está protegiendo una especie, con eso están protegiendo su hábitat, que es mucho mejor que la melífera, porque en realidad la melífera no estás protegiendo tanto el hábitat, pero bueno, aquí están protegiendo un hábitat de una selva Sí, amazónica porque y no sé qué. Pero hacen las colmenas en árboles y quiero decir, no... Pero que a lo que voy es que
parejo a eso tiene que haber un aumento de la sensibilidad en cuanto a que esa especie es digamos que es el foco de atracción. Pero tienes que entender todo lo que hay alrededor, porque si no, a lo mejor el resto de insectos parecidos no te importan. Pero en realidad ese ecosistema no vive solo por esa especie, vive por todas. Y el ecosistema es un conjunto. Y entonces, si la única que me importa es esta, al final el ecosistema lo estás estropeando igual. Entonces, ¿Te puedo poner Por supuesto. un ejemplo de lo que está pasando? Después de la masacre que ha resultado la velutina, lo que estamos haciendo de poner las trampas para la velutina, Caen todos los insectos. eso es una catástrofe. está catástrofe. catástrofe total. Eso ya desde Mabea presentamos unos escritos solicitando que se retiraran, tuvo eco en prensa porque es llamativo y no hay mucha gente que haga mucho. Es que las velutinas, es que... Pero no te estás dando cuenta que te estás quedando sin cosechas de tus frutales. Y las trampas esas se están poniendo de moda. El otro día vi por primera vez una específica para moscas. En un jardín tenían tres trampas y nunca las había visto. Me acerqué a ver qué había. Olía a rayos. Debe ser algún atrayente así un poco... Usaban sidra, Y había cosas cientos parecidas. de moscas en cada frasco ahí metidas. Como una trampa parecida a la velutina con un atrayente para moscas. Bueno, carne podre ya... No, hay veces que usan Pero el meter algún insecto muerto, lo usan también como, No, pero como atrayente. era específica. O sea, ¿Era para matar moscas? era específica para moscas. No había nada más que moscas. El otro día en la fruta había una botella ahí tocando la cabaña, y le digo yo a Fran, digo, joder, es de velutina, voy a ver cuántas hay. Dice, no hay ninguna, estaba lleno de insectos, pero ni una. Ni una. Las velutinas tampoco, bueno, tengo que enterarme bien, pero yo, por ejemplo, el verano pasado no hubo ni la mitad. No, las velutinas han bajado, claro. Muchísimo. Después del super boom, la Bueno, cosa ha ido suele, menos. suele pasar cuando hay Claro, lógico, normal. cualquier especie se coloniza al principio tiene Pero boom y después el se número de estabiliza. trampas tampoco ha bajado, con lo No, cual no, la no, destrucción que estamos provocando de otros insectos es bestial. Esa es la cara de... Lo del trampeo El es- ejemplo, Mónica, está muy bien como ejemplo de que, bueno, de que se puede poner la gente de acuerdo, pero que yo creo que eso tiene que ir acompañado de una sensibilización un poco más amplia, no fijarse en una especie, porque al fin y al cabo... o sea, sí. Bueno, pero esto puede ser que hayan usado este marketing, entre comillas, para precisamente lo que decís vosotros. Para preservar su selva, vale, pues Al genial. final tienes que hacer una movida que junte a la gente, ¿vale? Porque estamos todos divididos y en el mundo bueno, no digo nada. Entonces, si hay algo que nos focalice a todos y vayamos a por eso, bueno, pues 100, sobresaliente. Yo sé que me repito mucho, pero al final todo se basa en educación. Eso que Sí, sí. dijimos el otro día, La sensibilidad la consigues cuando la gente sabe, Sí. Cuando cuando empieza un conoce. niño De acuerdo. a oír cosas De acuerdo, buenas, de acuerdo. terminas Totalmente de oyendo cosas acuerdo. buenas. Está claro. Está claro. Y bueno, ¿queréis comentar algo más? Porque por mi parte ya estamos listos. A ver, Así que, bueno, Bueno, y moderador. la noticia del día Ah, de ya. hoy, la noticia del día de hoy... nada, eso no, ¿para qué? No, me refería con temas de esto, es la publicación en el BOPA. Nah, porque ya empezamos mal, ¿eh? No, la publicación en el BOPA de la composición de los representantes en los consejos de los 5 parques naturales. En Ponga, en Somiedo. Redes, Somiedo, Ubiñas Y fuentes de la y Fuentes de Narcea. Hay 5 parques naturales en Asturias y hoy sale publicado la actualización, un nuevo decreto con la actualización de la composición de los representantes que forman parte de la Junta Rectora, ¿no? De la Sí, Comisión. la comisión rectora no, La no Junta. cambia. En la comisión rectora solamente están administración y todo este cambio viene provocado por los varapalos judiciales que se dieron en Fuentes del Narcea y en Ubiñas, pero sobre todo en Fuentes del Narcea, que es el que tiene más piedras en el zapato, y es por los derechos de las parroquias, los derechos vecinales. No había suficiente representación. Y los derechos de afectados, me parece que es, ¿no?
de sectores afectados pues de parque, no sé qué. Sí, en la comisión rectora no va a haber más representantes que eso. Administración. Sí, bueno, y pero eso no cambia. Ahí la cuestión está que, bueno, va a dar mucho que hablar todavía eso. Yo espero que dé mucho que hablar porque la representación más pequeña en los órganos de gestión de los parques naturales es de las entidades que se preocupan de favorecer los objetivos del parque. Y si te has dado cuenta, yo creo, tengo que volver a leerlo, pero ¿han desaparecido los representantes, por ejemplo, de las federaciones de montaña? No. ¿Se mantienen? Bueno, la que yo leí, sí, el Somiedo, por ejemplo, está, que fue la que cogí. Si traje antes ahí, igual si queréis está ahí, pero a mí me parece alucinante. Pero bueno, eso, participamos en la red de representación ambiental y ahí se va a hablar de ese tema y eso está, vamos, yo creo que es una batalla a dar, el de la representatividad de los distintos sectores. Es normal que haya un equilibrio entre las partes, pero lo que yo creo que no es de ninguna de las maneras de recibo es que la parte más infrarrepresentada en todos los parques sean las entidades que se dedican a la promoción de lo que deberían ser los objetivos fundamentales del parque. Es decir, los grupos conservacionistas, que son los que van alineados con los objetivos del parque, esos son los que menos representación tienen. Porque ha cambiado el objetivo real de los parques y ha pasado a ser económico. No, pero aparte, pero no solo eso, es porque la ley la están aplicando mal adrede. Porque lo que interesa son los intereses económicos y punto. Entonces ya está. Han cambiado el foco. Bueno, yo creo que va a dar mucho que hablar esto, Mónica? No le pierdas la vista porque va a dar mucho que hablar. Sí, pues tomo nota y mira, pues puede ser el comienzo del próximo Fumarel, dentro de un mes, nos veremos. A ver qué pasó con esto. Y nos lo leemos bien, porque ¿qué salió hoy? Hoy mismo salió, o sea, entonces lo vamos a leer, lo vamos a masticar y iba a decir otra cosa. Y a escupir. y os lo contaremos con más detalle una vez que lo estudiemos. Así que, si os parece, damos por concluido el Fumarel número 4. Un aplauso para nosotros por estar aquí.